tragedia comienza sobre un decorado de papel maché. Aquí está el gran sacerdote de esta mascarada pagana, Adolf Hitler. El nuevo comandante de Alemania adora estas ceremonias que inspiran respeto dentro de su enorme ridiculez y que celebran el fin de la humillación alemana y el triunfo de futuras conquistas. Und diese Dick deckt sich mit meiner persönlichen Moral. Klar und offen reden. Und wenn man einen... Y aquí el inventor del fascismo, el nuevo César, Mussolini, que cree en el renacimiento del Imperio Romano. Este César de carnaval y este jefe de pandillas con cara de halcón callejero van a conducir a Europa hacia su ruina. Hitler se embarca en la conquista de este espacio vital que él desea para Alemania. Después de cada golpe brutal, la debilidad de las democracias le dará ánimos para empezar de nuevo. El Anschluss. Austria, ahora anexionada, se convierte en una mera provincia de Alemania. La única dificultad en la operación, los numerosos tanques que se rompen camino a Viena. Con el inicio del verano, Hitler amenaza Checoslovaquia. La provincia de los Sudetes, habitada por una fuerte minoría alemana, también sucumbe al Gran Reich. Los generales de la Wehrmacht temían una reacción del oeste, pero se equivocaron. Ni París ni Londres reaccionaron. En septiembre, en la conferencia de Múnich, la ceguera de las democracias al no enfrentarse a Hitler y Mussolini será total. Chamberlain, líder del gobierno de Su Majestad Real, y Daladier, presidente del Comité Asesor francés, se inclinan ante la política de los hechos consumados. Checoslovaquia, su mejor aliado europeo, es abandonado en nombre de lo que ellos creen es mantener la paz. ¿Pero lo creen realmente? Aquí está la respuesta. Aflicción y ruina. Múnich, lejos de calmar a Hitler, le ha abierto el apetito. Pero con unos miles de hombres más y un puñado de tanques, el ejército alemán ocupa toda Checoslovaquia. Aunque en estos momentos Hitler es vulnerable, Francia guarda silencio, tanto como Inglaterra. La última oportunidad de evitar la tragedia desaparece. La marea se derrama. Todavía queda Polonia y Hitler ha estado pensando mucho tiempo en ella. Es el momento del Pacto de Acero, el eje Roma-Berlín contra los bolcheviques y la decadente democracia. Hitler lo celebra. Ahora, dice, tengo el mundo en mi bolsillo. Danzig, la guerra comenzará allí. Los Wehrmacht entran en esta antigua ciudad alemana previamente perdida en 1919. Nada queda del Tratado de Versalles. Esta vez Inglaterra reacciona. En un cambio de actitud, Chamberlain, humillado, ofrece apoyo total a Polonia. A las 4:45 de la madrugada, durante una visita amistosa a la bahía de Danzig, la marina alemana abre fuego a bocajarro en las instalaciones polacas. La guerra había comenzado. A las 6 de la madrugada, el ejército alemán entra en Polonia. Sin embargo, el ejército es capaz de resistir. En realidad es una guerra a través del tiempo. En un cielo desprovisto de todo peligro, la Luftwaffe se dedica a la sistemática destrucción de Varsovia.
ejército alemán entra en las ruinas de Varsovia el 28 de septiembre. A pesar de su valor, la resistencia polaca es barrida en menos de un mes. Siguiendo los talones a los soldados de la Wehrmacht, los asesinos nazis se dedican a la liquidación sistemática de la nobleza y de los intelectuales polacos. Los primeros vagones llenos de judíos toman la dirección hacia los guetos. El 17 de septiembre, Stalin ataca a Polonia por la retaguardia. Como fue acordado, el ejército alemán y el ejército rojo se unen para dividir al país. Inglaterra le declara la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Todo el imperio británico es movilizado. Los primeros soldados embarcan hacia Francia. Francia, que se ha unido a la guerra apenas unas horas después de Inglaterra, también se moviliza. Atrincherados detrás de la línea Maginot, Francia se siente segura. Es cierto que lo alcanzado es formidable, impresionante. Una muralla de cemento, una línea fortificada a lo largo del Rin desde los Vosgos a las Ardenas, erizada con cañones de todos los calibres y sembrada de ametralladoras, algunas de las cuales están ocultas bajo tierra. Sin embargo, Alemania ha llegado a su punto de ebullición. Los franceses tienen su línea Maginot. Los alemanes tienen también su invulnerable línea Siegfried. La batalla tendrá lugar en otro terreno. Esperando por una ofensiva que nunca llega, esta extraña guerra adornada con ocasionales duelos de artillería continúa. Brutalmente, el 9 de abril de 1940, Hitler ataca donde menos se espera. Dinamarca es invadida. Una piedra en el camino hacia Noruega, donde el mismo día una pequeña flota se adueña de sus puertos principales. Un ejército de paracaidistas es lanzado en los principales aeropuertos. Es el primer ataque en una operación aérea y constituye un gran éxito. El ataque alemán rodea la línea Maginot. Luxemburgo, Bélgica y Holanda son países neutrales, pero ¿eso qué importa? Hitler no se molesta con detalles. El ejército alemán ataca hacia el mar. Holanda y Bélgica hacen frente muy débilmente tras la primera sorpresa. La Luftwaffe de Göring es muy superior a la aviación aliada. A lo largo de toda la ofensiva, los cielos pertenecerán a los alemanes. Los caballos son aún útiles en campaña. Holanda capitula a los 5 días. La guerra en la escala de Hitler no libra a los refugiados. Como otros, son tan solo un objetivo. Los Stukas hasta están equipados especialmente con sirenas para crear el pánico y el desorden en la retaguardia enemiga. Víctimas de serios daños en Flandes, los aliados no son capaces de ver que es en el corazón de las Ardenas donde tendrá lugar la mayor ofensiva.
Para su desgracia, los aliados no habían visto la mayor concentración de tanques que estaban estacionados, camuflados detrás de las Ardenas desde el comienzo de la ofensiva. Guderian se lanza hacia adelante sin dar un respiro a la infantería. Ante él, se extiende el débil punto de unión en la formación aliada. En 3 días, los alemanes están en el río Mosa. En pocas horas se construye un puente por donde surgirán los tanques de Guderian. El 14 de mayo, 4 días después de haber comenzado la ofensiva, Guderian ha logrado introducir la mayor parte de sus tropas. Solo ahora el alto comando aliado se percibe de la gravedad de la situación. El 15 de mayo, Paul Reynaud llama por teléfono a Churchill para decirle: hemos perdido la batalla. Los Panzers vuelven al ataque. Ante ellos no hay nada. El día 16 el ejército alemán llega al río Vas. Completamente derrotado, el ala derecha del ejército francés emprende la retirada lo mejor que puede, derrotado y humillado. Este ejército tan temido por los generales alemanes ha sucumbido en pocos días. La trampa se cierra rápidamente. El 20 de mayo los alemanes están en el canal y amenazan con rodear a los ejércitos aliados del noreste. En medio del desastre, Weygand sustituye a Gamelin. 30 divisiones del ejército francés han caído en manos de los alemanes. Bélgica capitula el día 28. Esta vez Churchill ordena la evacuación a través de Dunkerque, el único puerto que aún queda libre. Es la Operación Dinamo. Todo aquello que parezca un barco es movilizado en Inglaterra para repatriar al cuerpo expedicionario. Hitler ordena a la Luftwaffe que termine con Dunkerque. A solo 15 kilómetros de la costa, los Panzers han recibido órdenes de no avanzar. Incomprensible. Hasta el punto que muchos piensan si Hitler no habrá querido dejar una vía libre a Churchill para luego firmar con él una paz de compromiso. Sea cual fuere el caso, el error militar fue enorme. Dunkerque es un infierno, pero la Marina Real llevará a cabo la proeza de repatriar 338.000 británicos y hombres aliados. Mussolini no puede creerse la fácil retirada de los franceses. Exige su parte en los despojos: Córcega, la Saboya, Niza y Monton. Italia declara la guerra a Francia el 10 de junio. Ante la furia del Duce, el ejército italiano es detenido por las tropas francesas en los Alpes. Sin las tropas inglesas, lo que queda del ejército francés se dispersa en 10 días. El 14 de junio, los alemanes llegan a París.
Hitler ve cumplido su sueño. París está a sus pies. Paul Reynaud se niega a capitular y dimite. El mariscal Pétain, con 84 años, le sustituye. Su prestigio es enorme, pero probablemente en la creencia de salvar lo esencial, introduce a Francia en la ambigua tragedia de la colaboración. El 18 de junio, otra voz, la del general de Gaulle, llama a los franceses a la resistencia. El 22 de junio, con 2/3 de su territorio ocupado, Francia acepta las condiciones de Alemania. Es un armisticio. La alemana carece de barcos. Inglaterra está sola, pero tiene una baza, el canal. Para que la invasión tenga éxito, la aviación inglesa debe ser eliminada y cortados los suministros. Goering le ha prometido a Hitler que la Luftwaffe pronto dejará los cielos del canal limpios de aviones enemigos. Goering habló demasiado. Pasan las semanas y el enemigo se mantiene fuerte. La Luftwaffe cambia de táctica. Día y noche los bombarderos atacan Londres y las grandes ciudades inglesas. Hitler creyó que podría romper la resistencia británica. Se ha equivocado. El deseo de luchar de todo un pueblo les mantiene en pie. En octubre el mal tiempo viene en ayuda de los ingleses. Hitler se ve obligado a aceptar lo inevitable. Ha perdido la batalla de Inglaterra. Era su primera derrota. Privados de cualquier boato en Francia, el ejército fascista invade la Somalia británica. La operación no es muy arriesgada, pero al menos surge efecto. El Duce ve finalmente su bandera ondear sobre territorio enemigo. Es el fin de 1940. Hitler y Mussolini encuentran un nuevo aliado, Japón. ¿Qué hace Hirohito, emperador de una civilización milenaria, junto a estos dos arribistas políticos? Lo cierto es que, sofocados dentro de los confines de su isla, los japoneses desde el comienzo de 1930 encabezan una política expansionista que es particularmente agresiva en Asia. Hitler encuentra un papel para Japón: mantener ocupados a los Estados Unidos fuera de la guerra europea y evitar que ayuden a Inglaterra. Mussolini también quiere su guerra fascista. No duda que allí encontrará su camino hacia la gloria. Las fronteras del Reich avanzan en línea con la invencible Wehrmacht. Solo Inglaterra continúa su batalla contra los nazis con una idea fija: resistir a toda costa. Es el pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón, que se firma en Berlín el 27 de septiembre de 1940. Esta vez, los dados están cargados de desgracia. Será una guerra mundial. Aún queda negociar con Rusia. Para arreglar estas cuentas, Hitler necesita los Balcanes, petróleo húngaro y rumano, y las bases navales búlgaras en el Mar Negro hasta que suene la hora final para acabar con los soviéticos. A pesar del regente Horthy, bastante hostil a los nazis, la conquista balcana no representa grandes dificultades. A Hungría se la obliga rápidamente a dar paso libre a la Wehrmacht. En Rumanía, el joven rey Miguel debe delegar sus poderes al dictador Antonescu, quien se convierte en el Führer local. Las amenazas de Hitler
le hacen obtener la adhesión de Bulgaria al pacto tripartito. Grecia es para Mussolini su sueño imperial. Sin anunciar nada a Hitler, los italianos atacan a los griegos desde el territorio albano que han mantenido ocupado desde 1939. La campaña es un desastre. Son los griegos quienes acompañan a los italianos al territorio albano. El duce solo sabe reaccionar con ira. Será Hitler quien tendrá que ocuparse de Grecia a su paso. La Wehrmacht desfila durante sus maniobras. 10 días después, el ejército yugoslavo capitula. Los griegos también son barridos. Antes de que termine el mes de abril, los alemanes están ya en Atenas. Para Inglaterra, las primeras noticias de este año 1940 llegan traídas por los vientos del desierto y nuevamente es Mussolini quien las auspicia. Los ingleses están en Egipto. El duce ordena a su ejército sacar a los ingleses del este de África. Parece una buena apuesta. Los ingleses están 1-10. Sin embargo, en 3 meses el ejército del duce se convierte en el hazmerreír de todos. Los ingleses están en Tobruk con el control total de Libia. Mussolini se ve obligado una vez más a pedir ayuda a Hitler. Una división del ejército alemán embarca hacia Trípoli. De la leyenda de Rommel, el zorro del desierto. Victorioso en todas partes, ha llegado el momento para Hitler de volver a utilizar Mein Kampf para terminar con el bolchevismo. El 22 de julio de 1941, el ejército alemán invade la Rusia soviética. Es la Operación Barbarossa, Barbarroja, un homenaje nazi al emperador germano. Durante la primera semana, la Wehrmacht avanza victoriosa sobre un frente que se extiende a lo largo de 3.000 kilómetros. Stalin reúne a la Rusia eterna que no lo piensa 2 veces e incendia sus casas, no dejando nada atrás para el invasor. En el otoño, oscuros presagios empiezan a descender sobre el mando militar de la Wehrmacht. Así como Napoleón, la infantería alemana encuentra muy a menudo ruinas y terrenos desiertos ante ellos. Los prisioneros rusos pueden contarse por cientos de miles. Sin embargo, el ejército rojo parece tan numeroso como siempre. Y Moscú. Moscú está aún muy lejos. En realidad, el territorio ruso y la inmensidad de este frente que se agranda con cada paso hacia adelante están agotando al ejército alemán. En octubre, los alemanes rodean Leningrado, la cuna del comunismo. Hitler está persuadido de que se rendirá antes de la llegada del invierno. Se equivoca. El invierno ha llegado. El más terrible, sin lugar a dudas, en la historia soviética. Pero las noticias que logran llegar desde Moscú son mejores. A los confundidos y helados alemanes, Zhukov opone divisiones recién llegadas de Siberia. El ejército alemán ha estado cerca de ser derrotado y la moral está más alta. Día y noche los camiones cruzan el lago. Decididamente, Hitler nunca capturará Leningrado ni tampoco Moscú. En el próximo vídeo, la Segunda Guerra Mundial volverá a tener especial protagonismo. A través de unas imágenes estremecedoras y únicas, de Rusia viajaremos a Hiroshima, pasaremos por el sitio de Leningrado, nos detendremos en el ataque de Japón a Pearl Harbor y nos acercaremos a otros episodios de miedo y horror. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo es el Pacífico el que se incendia. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Naval japonesa, que silenciosamente se ha ido acercando a las islas hawaianas, lanza sus aviones sobre la gran base americana de Pearl Harbor.
En menos de 2 horas los Estados Unidos pierden su flota del Pacífico, excepto los portaaviones que estaban en el mar. La marea japonesa se extiende por toda la región. La economía de la guerra saca definitivamente a América de su depresión. Fabricados por miles y miles, tanques, aviones y barcos salen hacia todos los frentes para apoyar a los ejércitos aliados. Solo durante el año 1942 Inglaterra recibe 4.000 tanques y 7.000 aviones. Durante la guerra, la Unión Soviética recibirá unos 15.000 aviones y 7.000 tanques. En la primavera de 1942, los japoneses se quejarán amargamente de no haber hundido los portaaviones de Pearl Harbor. La primera gran batalla del Pacífico se desarrolla cerca de Australia, en el Mar del Coral. La primera batalla aérea queda en tablas. Estados Unidos pierde 74 aviones, los japoneses 80. A pesar de la inmensidad del Pacífico, no pasará mucho tiempo antes de que las dos potencias vuelvan a encontrarse, precisamente en Midway. Los japoneses habían pensado atraer a los portaaviones norteamericanos hacia estas islas para poder destruirlos. Pero en realidad, los aviones del almirante Nimitz han descubierto la flota japonesa. El buque insignia japonés es el primero en ser alcanzado con todos sus aviones sobre la cubierta. Es abandonado. Un segundo portaaviones japonés es hundido esa misma noche. El único portaaviones que queda intacto es hundido al día siguiente. Indudablemente es el cambio de situación más rápido en la historia naval. El almirante Nimitz ha tenido suerte, pero los resultados son obvios. 6 meses después de Pearl Harbor, los japoneses han sufrido una derrota total. En el norte de África, durante el año 1942, el grueso del ejército se mantiene en la incertidumbre. Desde su llegada a Libia, Rommel, el gato, juega con el ratón británico. Tobruk y sus 25.000 hombres caen en manos de los alemanes. Los ingleses, expulsados de Cirenaica, huyen hacia Egipto con Rommel en los talones. Rommel, a quien Hitler ha nombrado mariscal de campo. Egipto parece perdido. Los alemanes están a unos pocos kilómetros, en el Alamein, pero están agotados. Rommel, con tan solo 15 tanques, pide refuerzos para la batalla decisiva. Churchill, quien aún espera su primera victoria, llega con refuerzos a Egipto el 4 de agosto. Sin tardanza nombra 2 nuevos generales al mando del ejército africano, Alexander y Montgomery.
El 8 de noviembre de 1942, americanos y británicos desembarcan en Argelia y Marruecos. Obsesionado con la guerra rusa, Hitler se desentiende de lo que está sucediendo en el Mediterráneo. Un gran error, porque es allí, en el norte de África francés, donde surge finalmente un segundo frente. La resistencia es considerada muy seria en Casablanca y Orán, pero menos en Argelia. Sin embargo, el general Eisenhower obtiene del almirante Darlan la entrada en guerra de los territorios africanos franceses. El contraataque de Hitler es inmediato. El 10 de noviembre los alemanes invaden la zona libre y alcanzan la Riviera. En Toulon, el almirante al frente de la flota francesa se ha negado a unirse a África del Norte sin órdenes directas de Pétain. Atrapada la escuadra, el sabotaje logra hacerse justo a tiempo mientras los alemanes observan. Mientras, al otro lado del Mediterráneo llega el último acto. Montgomery unirá su nombre a la primera victoria británica, el Alamein. El ataque británico tiene lugar el 23 de octubre mientras Rommel sigue esperando sus refuerzos. Para el Afrika Korps es la última batalla y esta vez las probabilidades son muy desiguales. Rommel, a quien solo le gusta atacar, retrocede cruzando toda Libia y aún más allá. 2 meses más tarde, está en Túnez con un ejército destrozado. Y en diciembre, Túnez es amenazado por las tropas aliadas que provienen de Argelia. Hitler comprende la amenaza e insiste en que la cabeza de puente resista a cualquier precio. Empujados contra el mar, el ejército alemán recibe innumerables refuerzos y resiste 6 meses más. En mayo del 43, las potencias del eje son finalmente derrotadas. 250.000 alemanes son tomados prisioneros. 1942, el año clave. El corazón del Reich se mantiene intacto y late como siempre por su Führer. Hitler no duda de la victoria. Lo que ahora desea es el petróleo del Cáucaso y la ciudad simbólica de los bolcheviques, Stalingrado. El 26 de julio el general von Paulus recibe órdenes de tomar la ciudad. Exhaustos, la Wehrmacht llega a los suburbios de la ciudad en octubre. Bajo ninguna condición, Stalingrado piensa rendirse. Ganar una pulgada es un infierno. Los rusos defienden su ciudad casa por casa. Llega el invierno y Stalingrado aún resiste. Hitler no quiere aceptar lo inevitable. El ejército está aislado, demasiado extendido. Abastecimientos, tanques y gasolina empiezan a escasear. El 19 de noviembre el Ejército Rojo abre fuego contra la retaguardia del ejército alemán. $7.000 cañones de artillería atacan las posiciones enemigas. Los alemanes están hundidos. El cerco se estrecha. El sexto ejército del mariscal de campo von Paulus está atrapado. Ahora toda resistencia es inútil.
pocas semanas ya no quedan ni cartuchos ni pan. El 2 de febrero de 1943, von Paulus se rinde con 91.000 supervivientes. En 1942 fue desastroso para los convoyes aliados. Los submarinos alemanes los han cazado por docenas y han hundido más barcos que los que América puede construir. Poco a poco, los aliados ganan el dominio del mar. En 1943, Alemania sufre la pérdida total de más de 200 submarinos. El camino está abierto. Inglaterra puede ahora dar la bienvenida al ejército de la Reconquista. En el frente ruso es ahora el Ejército Rojo quien lleva la iniciativa. La Wehrmacht no ha tomado Stalingrado. La ofensiva soviética de la primavera del 44 obliga a los alemanes a retirarse en todos los frentes. A costa de miles y miles de muertes, la Unión Soviética se libera. El ejército alemán, como todos los anteriores invasores de la inmensidad rusa, tiene que batirse en retirada. Sin lugar a dudas, todo va mal. En Italia, el fascismo reniega de su progenitor destituido por el rey. El duce permanece preso, escondido en secreto a una altitud de 2.000 metros en un hotel en las Abruzas. Es allí donde el comandante paracaidista de las SS, Skorzeny, va a liberarlo. Mussolini y su salvador logran salir de las montañas en un avión. El 15 de septiembre de 1943, Hitler da la bienvenida a su casi irreconocible amigo en sus cuarteles generales en Ravensbrück. De ahora en adelante, el destino del duce está unido al de los alemanes. Solo es una marioneta colgando de los hilos de Hitler. Estas bombas están destinadas para Alemania, a quien someten a un bombardeo diario. El camino de Londres a Berlín es largo y muchas de estas valientes tripulaciones nunca verán las costas de Inglaterra otra vez. La Luftwaffe es todavía temible, pero es necesario atravesar y bombardear a Alemania en su corazón para detener su industria bélica que todavía funciona a toda máquina. En julio de 1943, los aliados dan el primer paso dentro de Europa con su desembarco en Sicilia y 2 meses más tarde en Italia. El fascismo se aterra y se derrumba. Italia se rinde, pero la resistencia alemana es interminable. Más de 8 meses son necesarios para que los aliados puedan penetrar en Monte Cassino. El histórico monasterio es destruido durante la batalla. El camino a Roma queda abierto. 9 largos meses de combate son todavía necesarios antes de que toda Italia pueda ser liberada. Pero la batalla decisiva tendrá lugar en otra parte, Normandía. Durante 4 años los alemanes fortifican la costa del sur de Francia hasta Holanda. Obras formidables que amparan gigantescos cañones. Un trabajo muy duro, pero nada es suficiente para lo que Hitler orgullosamente llama su muralla atlántica. El desembarco de un ejército en Normandía ocurre el 6 de junio. Al amanecer, el canal se cubre con la mayor armada jamás reunida. Es una sorpresa total. Rommel está en Alemania celebrando el cumpleaños de su esposa. En Berlín, Hitler acaba de quedarse dormido.
la tarde del 6 de junio los aliados pueden respirar tranquilos. El desembarco ha triunfado. Una sólida cabeza de puente ha sido construida. Los alemanes reaccionaron pronto y las operaciones se retrasan. Se necesita más de un mes para que los aliados puedan liberar Caen. Hasta el mes de agosto no cede el ejército alemán y se ve obligado a marcharse en retirada. El 15 de agosto se realiza el desembarco en Provenza. Delatte libera Marsella y Toulon. El movimiento de liberación se acerca, pero Hitler aún no ha dicho la última palabra. Con su extraordinaria maquinaria, todavía se cree capaz de cambiar el curso de la guerra. Es la nueva arma V, la V1, la bomba volante. No hay duda de que los científicos alemanes han trabajado bien. La V1 siembra el pánico en Inglaterra. Pero los alemanes lo harán aún mejor. Crean la V2. Una bomba que es al mismo tiempo un cohete y se abre camino a través del espacio. El 25 de agosto la segunda división de Leclerc está a las puertas de París. En noviembre los 6 ejércitos aliados del frente occidental lanzan una ofensiva conjunta. Los aliados creen que podrán celebrar la Navidad con toda tranquilidad, pero el 16 de diciembre son sorprendidos por un violento contraataque en las Ardenas. A los aliados les costó 3 meses recuperarse de esta situación. Es la última ofensiva de la Wehrmacht, en la que lucharán para defender su propio suelo. Roosevelt llega a Yalta, reelegido por 4ª vez, pero gravemente enfermo. En cuanto a Churchill, este espera poder evitar que los rusos pongan sus manos sobre media Europa. Stalin ni se molesta en recibir a sus invitados en el aeropuerto. El amo de Rusia promete elecciones libres a todos aquellos pueblos europeos ocupados por el Ejército Rojo. El resto es bien conocido. Aún ahora vivimos dentro de las decisiones tomadas por estos 3 gigantes en la Segunda Guerra Mundial. Hitler no es más que un viejo loco que se niega a reconocer que la guerra está perdida. Decreta un levantamiento masivo para vencer o morir. Todos estos esfuerzos son inútiles. En abril, los americanos están en Múnich. Patton, aún más a la cabeza ahora a solo 90 kilómetros de Praga, debe ser detenido. Americanos y soviéticos se unen en los ríos Danubio y Elba. En Italia, la República fascista de Mussolini se hunde. El duce es arrestado con su amante Clara Petacci y otros dignatarios. Todos son ejecutados ante un pelotón de fusilamiento comunista. Los cuerpos son entregados a la multitud. Queda Berlín, donde Hitler se mantiene atrincherado con 3.000 hombres. Los rusos son los primeros en llegar a la capital del Reich. ...30 de abril. Mientras los soviéticos se acercan a su búnker, Hitler, como si hubiese querido que Alemania se aniquilara con él, se suicida sin ordenar un alto el fuego. Finalmente, el día 2 de mayo la tragedia llega a su fin. Esta victoria no es como ninguna otra. Ahora los aliados lo saben. El mundo conoce lo nunca imaginado. La muerte organizada y planificada. Un proceso puesto a punto como una solución racional al problema judío, al de los gitanos y también al de muchos otros considerados por los nazis como razas inferiores que invaden el Reich, ocupan su tierra y son un obstáculo en su deseo de alemanizar el mundo. El 7 de mayo de 1945, el general Jodl firma la total e incondicional rendición de la Wehrmacht en Reims. Vestido de uniforme,
y con un bastón de mariscal de campo en las manos, Keitel reafirma al día siguiente la rendición alemana en Berlín. La imponente flota norteamericana es dueña del Pacífico. Para terminar, MacArthur ha decidido acercarse a Japón con sucesivos ataques. Cada isla reconquistada es un paso hacia el salto final. En abril, los hombres del ejército norteamericano desembarcan en Okinawa, a tan solo 600 kilómetros de las costas japonesas. Con toda su alma, la juventud japonesa se niega a la derrota. Mejor la muerte que el deshonor. Los pilotos kamikazes salen a sus últimas misiones. Su gloria es lograr lanzarse y morir sobre los barcos de la flota americana. América está impresionada con la desesperada resistencia de los japoneses. Conquistar la más pequeña isla es un infierno. La reconquista del Pacífico está casi lograda, pero el precio pagado es excesivamente alto. Pilotos americanos con problemas para regresar de sus misiones no pueden olvidarlo. En los Estados Unidos, Truman ha reemplazado a Roosevelt. El nuevo presidente quiere poner fin a esta guerra interminable. Decide usar una nueva arma con la cual los científicos americanos han estado experimentando. Es la bomba atómica. El 6 de agosto, una primera bomba estalla sobre Hiroshima. La ciudad es destruida. Hay 80.000 muertos. Una segunda bomba es lanzada 3 días más tarde en Nagasaki. El mundo ha entrado en la era nuclear. Una nueva guerra mundial será imposible, y es probable entonces que esta sea la última. Es en el Missouri donde Japón se rinde el día 2 de septiembre de 1945. Es tiempo de paz. La gloria de los campos de batalla pronto cubrirá a Eisenhower con otras coronas de laurel. La victoria ha convertido a América en una superpotencia. En Rusia, la revolución ha encontrado un imperio. Stalin pronto dejará caer el telón de acero sobre media Europa. Churchill era Inglaterra, el país al que no le importa perder todas las batallas, menos la última. Europa emerge de su segunda gran guerra en la primera mitad del siglo. ¿Es el comienzo de su declive o de su unidad?